usted. Piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami, los espero aquí en radionext.com, la voz de la libertad. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Queridos amigos de Radio Next, muy buenas noches, bienvenidos a este De Pie y de Frente. ¿Cómo están todos ustedes? Sí, son las 9:04, es jueves 4 de julio. Y este es el Día de la Independencia de los Estados Unidos y yo estoy sentada en esta silla porque Paul viene en camino para acá, estaba haciendo una diligencia con unas personas amigas en unas diligencias urgentes, por lo que yo estoy aquí haciéndome encargo por el momento mientras Paul llega. Por el momento, mientras Paul nos va a hacer la llamada, vamos a empezar a salir al aire con él por teléfono. Él no se va a realizar la llamada de un minuto a otro. Yo quería comentarles pues lo noticioso que ha estado el día y la semana precisamente. Ya ustedes saben que la situación en Egipto está en ebullición. La situación con Evo Morales también ha estado bastante complicada y eso también de eso vamos a hablar el día de hoy. Tengo esta llamada, vamos a tomarla, debe ser Paul. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Donatella? Buenas noches, queridos amigos de Radio Next. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, ¿Ya estamos Paul. al aire? Sí, señor, estamos al aire. Ya dimos los créditos. Estábamos en eso precisamente, que estábamos a punto de decirles a ustedes que la dirección general de la estación está Paul Sfeir, que está justamente del otro lado de la línea telefónica. En el webmaster y la página web están Marcos P. y Piedro Adraña. Y en la producción de este espacio está María Sorocay Machelini, como todos los días de Dios, que nos acompaña en este programa De Pie y de Frente, y quien les habla, Donatella Ungreda, a cargo de la producción general de la estación. Paul, adelante. Aquí estamos, bueno, lo que pasa es que estoy en una diligencia en la calle, pero ya estamos en ruta hacia la estación. Disculpen el atraso. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Nuestro teléfono, el 786-467-8213, el 0212-210-5087. Esta noche vamos a estar conversando con el embajador Milos Alcalay. Me acaban de regañar porque salí por una puerta que no es la puerta correcta por donde debía hacerlo. Ah, caray. Pero ya estamos yendo hacia allá. Estamos en una cosilla que nos tocó hacer fuera de la estación, pero ya estamos en camino para allá. Como les decía, esta noche vamos a estar conversando con el embajador Milos Alcalay, y yo creo que la situación internacional es muy importante. Debemos comprender lo que en el transcurso de estos días ha ocurrido, por ejemplo, con este señor que estaba en Rusia, este señor espía norteamericano, el señor Snowden. Correcto. Y creo que nos va a ayudar un poquito a comprender el embajador Milos Alcalay qué fue lo que pasó con Evo Morales, que al parecer, y hoy escuchamos un programa interesantísimo con, ¿cómo se llama?, con Alberto Padilla más temprano, donde Alberto Padilla dudaba de la veracidad de la situación por la cual Evo Morales dijo que había pasado. Pareciera que
fue una situación creada, dada una serie de cosas de las que se dio cuenta Alberto Padilla, que por cierto es piloto de líneas aéreas internacionales, además de ser un excelente analista de economía internacional. Y también vamos a conversar con el embajador Milos Alcalay sobre lo que ocurrió, el desarrollo de los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas en Egipto. Así es que, pues creo que el programa de esta noche va a estar muy interesante. Los invito a que se queden con nosotros, a que participen y que escuchen y que pregunten, sobre todo. Es muy importante preguntar para comprender. Así es que, Donatella, quiero también agradecer a nuestros hermanos de la Organización Internacional para los Derechos Humanos de las Américas, Libérenlos Ya, quienes nos acompañan como todas las noches y quienes hacen posible que nosotros lleguemos a todos ustedes a través de esta onda, la onda de radionext.com. Adelante, Donatella. Muchísimas gracias, Paul, y entiendo que debes estar aquí en aproximadamente de 15, 20 minutos. No, sí, en 5 minutos, 5 o 10 minutos ya estamos llegando para allá. Ok, muy bien. Entonces, mientras tú llegas, yo voy a iniciar contacto con el embajador Milos Alcalay. Si quieres, espérame un poquito en la línea mientras conversamos. Claro que sí, claro que sí. Efectivamente. Debo decirles, mis amigos, por cierto, mientras tú haces la llamada, Donatella, debo decirles que hoy es 4 de julio aquí en los Estados Unidos, el Día de la Independencia. Ya que estamos aquí en la calle, estamos viendo que hay lugares donde hay fuegos artificiales. Se está celebrando en pleno, pues, el Independence Day. Y si escuchan alguna detonación, es precisamente eso, hay fuegos artificiales. Y pues un día de guardar, un día interesante, un día de guardar interesantísimo aquí en los Estados Unidos. Así es que estamos viendo eso aquí en las calles, estamos viendo que hay muchísimos fuegos artificiales, ya básicamente los centros comerciales y o las empresas que Permíteme un minuto, Paul. Buenas noches, el embajador Milos Alcalay, por favor. Buenas noches, hablando. Mi embajador, ¿cómo está usted? Le habla Donatella Ungreda de Radio Next, estamos al aire y Paul está en la línea telefónica. ¿Cómo está usted? Muy bien, Donatella, feliz de escucharte. A ti, muy contento de estar en el programa de ustedes. Igualmente, muy embajador. Buenas noches, embajador. Saludos cordiales. Paul, muchos saludos a ti también. Muchísimas gracias. Nos tocó la calle hoy es 4 de julio, estamos en la calle aquí viendo algunos fuegos artificiales, ya estamos en camino hacia la estación, pero comentábamos, embajador, al comenzar el programa, sobre las situaciones tan interesantes que se están presentando en estos días. Hoy escuchamos más temprano a Alberto Padilla en el programa de Padilla News en América a través de Radio Next, que explicaba que la situación por la cual atravesó Evo Morales pareciera haber sido de alguna manera forzada, creada. No es así tan natural, sobre todo porque nos explicó que los pilotos, siendo él piloto de una línea internacional también, tienen un código, tienen una codificación especial y pareciera que la situación con Evo Morales fue creado, no fue tan natural, sino más bien postiza. Interesante, muy interesante, ¿no? Muy interesante la apreciación. Bueno, pero yo diría que adicionalmente a este hecho, hay 3 elementos que me parecen claves analizarlo en la crisis de Evo Morales. La primera de ellas es la primera vez que los países europeos rugen. Es decir, esto comenzó hace unos 10 años con el presidente Chávez, insultándolos de imperialismo, después no era suficiente de que insultar el colonialismo, después siguieron los otros alumnos, Evo Morales también, Correa, también Ortega, y esto se convirtió en una cacofonía de insultos, a los cuales la tesis que había era, bueno, más bien no le respondamos y esto se irá debilitando, pero esta bola de nieve ha ido creciendo, y no hacían nada. Esta vez, igual que Evo Morales tiene la soberanía, le permite a él dar o no, sin justificar, el asilo al señor exagente o agente de la CIA, Snowden, bueno, también los otros países tienen la soberana posibilidad de darle o no, de conformidad a la declaración de Chicago, a la autorización para sobrevolar sus respectivos países. Pero la verdad es que lo agarró absolutamente sorprendido a él y a todos los del ALBA,
porque hasta este momento no rugió el león. Y yo creo, espero que así sea, esta primera constatación, que el león rugió y rugió fuerte, los desequilibró. Hicieron esta reunión. La segunda es que convocaron una reunión de presidentes y había más ausentes que los presentes. ¿Quiénes fueron? Los del ALBA. Claro. Fue Maduro, fue Correa, fue la Kirchner, y para de contar. No fue el presidente del Perú que preside UNASUR, no fue Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, no fue Piñera de Chile, no fue Santos de Colombia, no fue Guyana, no fue Paraguay, no fue Perú, Ollantumala, o sea, un fracaso completo. Entonces han quedado realmente, además del ridículo de haber creado una tempestad en un vaso de agua, quedaron en ridículo porque siempre fueron los del ALBA. Lo único que tenían que haber hecho para hacer quórum del ALBA es invitar a Ortega y a Castro, ¿no? Porque realmente ahora, fue una embajador, triste... por lo general, cuando un estadista, cuando un presidente de un país dice algo, se le cree. Evo Morales dijo que ellos no tendrían absolutamente ningún problema en darle asilo a Snowden, y pues los demás, las demás autoridades de los demás países, como no tienen por qué no creerle a un presidente de la República de un país, le creyeron, y simplemente pues este señor tuvo que buscar aterrizar en otra parte. Ahora, ¿por qué buscar una situación de este estilo? ¿Por qué tensar tanto la cuerda? ¿Qué necesita el ALBA? ¿Qué le falta que necesita hacer este tipo de cosas, este tipo de manifestaciones de ir siempre atornillándose al otro lado? Bueno, porque hasta este momento yo creo que este es uno de los errores de los países industrializados, Estados Unidos y los países europeos. La línea es, look what he does, not what he says. Mira lo que ellos hacen, no lo que él dice. Y entonces ha llegado un momento en donde estos presidentes lo único que hacen es despotricar e insultar al imperialismo, al colonialismo, inventar que le inocularon cáncer al expresidente, que quieren envenenarlo, que hay 16 aviones comprados por la oposición en una base militar americana, que el colonialismo quiere esclavizar a los, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llega un momento en donde ojalá así sea, poner en su lugar a estos presidentes que actúan como Miriam Dada de una forma de insulto. Y el otro elemento que yo creo es que hasta ahora les ha resultado bien, porque se presentan como superhéroes. Mira, la ridícula recepción que le hicieron a Evo Morales como un héroe que estaba a punto de perder la vida, porque el avión iba a caer. Si Austria queda mucho más cerca de Moscú que París o que Lisboa. Entonces, lo que no entiendo, si no le autorizaron las posibilidades de sobrevolar el territorio, entonces no sobrevolaron el territorio. Quiere decir que, bueno, que la distancia entre Moscú y Viena es mucho menor que la distancia entre Moscú y París, y mucho menor todavía que la de Moscú. Entonces, es lo que dices tú, presidentes que mienten, porque lo que buscan son las primeras páginas de los titulares. Embajador, ¿no? Permítame ampliar un poco la información que tiene usted. Esta tarde en el programa de Padilla en América Radio, Alberto Padilla nos comentaba que ese avión Falcon 900 tiene una autonomía de unos aproximadamente 10.000 kilómetros sin repostar combustible. ¿Ok? Y por ahí está en YouTube un video de la conversación entre el piloto del Falcon 900 y el controlador aéreo de Austria. El controlador aéreo le pregunta al piloto, ¿necesita asistencia para aterrizar? Y el piloto le dice, no, en realidad no. Solamente es en precaución porque tengo una lectura no confiable en mi medidor de combustible. La pregunta, que era el análisis que hacía el señor Padilla, era, cuando el controlador aéreo austríaco se da cuenta de que el piloto boliviano le está diciendo que va a aterrizar en Viena, para el controlador es sorpresa. ¿Por qué resulta sorpresa? Porque si hubiera habido prohibición de sobrevolar, las autoridades aeronáuticas de otros países como Francia o como España, porque tenía previsto aterrizar en las Canarias, le hubieran cambiado el plan de vuelo sin que el piloto hubiera podido hacer nada al respecto. Y obviamente las autoridades aeronáuticas de Austria también habrían sabido eso. Entonces, para el controlador aéreo vienés fue una sorpresa. Entonces, por eso le pregunta al piloto, ¿necesita asistencia? Y él le dice no. Quiere decir que el plan de vuelo se cambió o fue una decisión del piloto en el aire la de cambiar el sitio de aterrizaje. Porque en España
el permiso para aterrizar había vencido porque no llegó a la hora estipulada. Usted sabe que los planes de vuelo vencen y los pilotos tienen que hacer cambios de inmediato. Si no, las autoridades piensan que el avión se cayó o le pasó algo. Sí. Por eso es que cree que el presidente Evo Morales no está diciendo toda la verdad o está dando información equivocada, por no decirle mentiroso. Sí, completando ese rompecabezas, por lo mismo que señala Evo Morales, las autoridades un poco preocupadas, hasta Rusia, que ha enfrentado a Estados Unidos en temas como Siria, en temas como Corea del Norte, en temas como Afganistán. Sin embargo, en este tema tan delicado, Putin ha dado instrucciones expresas de que si este señor se queda en Moscú, el señor Snowden, que no tiene derecho a hablar sobre el tema, que no admitiría porque no quiere tener problemas con los Estados Unidos. Exacto. Sin embargo, el señor Evo Morales y compañía del ALBA se creen mucho más poderosos que Rusia, y entonces cuando le dicen, mire, nosotros queremos saber, que es otra obligación, no solamente el plan de vuelo, sino el soborno, es decir, quiénes son los que están en ese avión. Cuando un avión militar, y el avión boliviano es un avión militar de las Fuerzas Aéreas Bolivianas 001, esos aviones militares, por la Convención de Chicago, tienen una serie de restricciones adicionales a la de una aviación civil, y tienen que estar, como tú dices, muy bien precisados los alcances de la utilización de esos aeropuertos. Pero cuando Evo Morales dice, yo no tengo por qué, de manera prepotente, decirle quién viene en el avión, es lógico suponer por las autoridades que el señor Snowden puede estar allí. Y entonces, sabiendo o no sabiendo, eso no viene en el detalle, pero señalando que, bueno, él no puede exigir la inmunidad de un presidente y rechazar los compromisos internacionales de los otros estados, porque la soberanía es una moneda de dos caras. Es verdad que existe una soberanía para Bolivia, Ecuador, Venezuela, pero también Italia, Francia, España tienen también todo el derecho de exigirle a mandatarios extranjeros que cumplan las disposiciones de sus respectivos países, que tienen la soberanía sobre el espacio aéreo. Es más, cuando en el Ecuador, que fue uno de los países que formó más escándalos, el señor Correa le negó el sobrevuelo aéreo al presidente de Honduras, presidente Lobo, que iba a una reunión del sur, porque él no reconocía a Honduras. Entonces ellos pueden aplicar la prohibición del espacio aéreo. Pero si se lo hacen a ellos, eso es un escándalo. Y en el fondo, que es un poco lo que le decía Paul, allí lo que ellos están buscando, más que una situación, es decir, los romanos tenían una frase que decía el animus nocendi, el ánimo de dañar, de crear una especie de visión revolucionaria señalando su heroicidad y buscando primeras páginas de los periódicos, pero efectivamente de una manera folclórica, de una manera primitiva, de una manera atropelladora. Estas amenazas que ha hecho Evo Morales, que va a cerrar la embajada de los Estados Unidos, o Maduro al llegar, que iba con el tono, la forma, el fondo de lo que dijo de España, o que se van a quemar las banderas de los franceses, de los italianos, que iban a revisar relaciones, no es el lenguaje de un estadista, no es el lenguaje de la diplomacia del siglo XXI. Pero embajadores, es que hay algo más, es que a esta hora, en horas de la tarde, aparecieron ya informaciones según las cuales, por ejemplo, de la Cancillería de Francia y de España, ellos niegan haber negado el sobrevuelo del presidente Evo Morales sobre su territorio. Imagínese eso, ellos ya dijeron, yo no he negado el sobrevuelo. Imagínese, ¿cómo hacemos? Bueno, eso sí me sorprende, no lo había leído todavía, pero me sorprende, me parece que es parte de toda esta diplomacia espectáculo, ¿no? Claro. Que es el formar el heroico, es decir, frente al desgaste, al colapso que han tenido en sus respectivos países estos gobernantes, que inclusive hoy una relación que decía Maduro comparándose, ellos quieren hacer de mí lo que hicieron con Mursi
en Egipto. Bueno, porque tienen terror. Wow. Tienen terror de que les suceda algo parecido a lo de Brasil. Saben que han incumplido, que el costo de vida ha aumentado, que no dan respuesta al clamor popular en cuanto a la inflación. Ha sido un fracaso. Todo este modelo del fracasado del ALBA es lo mismo que sucedió en Europa del Este. Europa del Este colapsó. ¿Por qué? Porque los países del socialismo del siglo XX no supieron darle una mejor calidad de vida a sus habitantes, ¿no? Y colapsó. Mira, el muro de Berlín se cayó, y detrás del muro de Berlín se cayó la Unión Soviética, se cayó la República Democrática Alemana, se cayó Hungría, se cayó Checoslovaquia, que se dividió en 2 países, se cayó Albania, Rumania, Polonia, etcétera. Y lo mismo va a suceder con los países del ALBA. Entonces tienen que buscar elementos de heroicidad, de enfrentar al imperio, de enfrentar al colonialismo, pero vuelvo a insistir, yo creo que han quedado muy mal, sea por la mentira o sea porque, bueno, estos países le han comenzado a rugir. No van a permitir, países como Francia, como Italia, como España, como Portugal, no van a dejarse de chantajear. Ahora, le hago una pregunta, embajador. ¿Cómo queda esta Latinoamérica? ¿Cómo queda nuestra región? ¿O cómo queda el ALBA? ¿O cómo queda Venezuela, Bolivia? Con los Estados Unidos, si realmente se otorga este asilo tan cacareado al señor Snowden, ¿cuáles pueden ser las represalias? ¿Cuáles pueden ser las nuevas políticas, por llamarlo de alguna manera, que el Estado americano puede intentar sobre los países latinoamericanos que están involucrados en esta parodia, en este chiste malo? Sí. Bueno, mira, yo te confieso que hasta este momento ha habido una enorme pasividad de los europeos y de los Estados Unidos frente a unos ataques permanentes. Los Estados Unidos no le toleraría ni la mitad de esto a Siria, ni no le toleraría al Irán lo que está haciendo Bolivia o Venezuela o Ecuador, no le toleraría a Corea del Norte lo que están haciendo estos países. Pero en América Latina la posición de los liberals y de los académicos, y bueno, hay una izquierda, no hay que... Es decir, ha sido demasiado tolerante. Por eso es que yo decía, sin tener la información, que bien interesante que Donatella decía, que la lectura, si es verdad que inicialmente le negaron el sobrevuelo, que está dentro de la disposición soberana, es un rugido, es como una especie de señalar, no vamos a seguir admitiendo los insultos a los europeos, ¿no? Si Maduro lleva a la práctica el romper relaciones con España, no está rompiendo solo relaciones con España. España es el país puente entre Europa y América Latina. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué es lo que harían los Estados Unidos con una posición ¿cómo diría?, de prepotencia de un país como Bolivia o como Venezuela? No te sabría decir, pero me parece que un país como los Estados Unidos no puede admitir un desaire tan grande que ni siquiera el Moscú de Putin, como te decía antes, enfrentado a los Estados Unidos, se atreve a hacerlo porque sabe las implicaciones que hay. No por Snowden, porque bueno, finalmente Snowden, sino por lo que significa el que un agente de seguridad viola el principio del secreto y lo que eso puede significar en otros Snowden que pueden haber mañana en busca de publicidad o de recursos, ¿no? Entonces yo creo que el tema no es tanto de Snowden, sino de este precedente que no ha habido y que ciertamente me imagino que no va a pasar. Es decir, esta provocación que están haciendo países como Bolivia y Venezuela, sin sentido, porque y yo creo que Snowden pidió asilo a 21 países y solo 2 han respondido, ni siquiera el Ecuador, pero por otras razones. Correa se disgustó porque Snowden dijo que ha sido presionado por los Estados Unidos, por el vicepresidente. Entonces se calentó y dijo que a él no lo presiona nadie, hacía el estilo machista, ¿no? Y instruyó a su canciller que le diga a Spalzi y que le diga al otro que no hablen en nombre del Ecuador. Entonces de allí retiró su oferta inicial de asilo, ¿no? Por otras razones, pero de nuevo el envalentonamiento, ¿no?, de estos
megalómanos, ¿no? Y bueno, yo no veo qué gana Venezuela, que despotrica contra la CIA todos los días, que le impide a DEA sobrevolar el territorio cuando está en persecución de los narcotraficantes, que genera acusaciones de aviones de la CIA que toman fotos de Google para decir que operan en las bases de Curazao, o que hay 16 aviones que la CIA ha financiado en las bases militares americanas pagadas por la oposición, y de repente, de la noche a la mañana, se convierten en grandes defensores de un agente de la CIA. ¿Cómo? Pues no, tú no eras el que denunciaba a la CIA, ahora depende de para qué lo utilizas ese, o el célebre caso, se olvida, por ejemplo, el caso de Timothy Tracy, ¿no? Que lo acusaban como gente que hacía cosas falsas, ¿no? Porque él era un periodista, ¿no? Pero y entonces todos esos ataques a la CIA de la noche a la mañana se borren. ¿Y qué de ese espionaje que realizan permanentemente, con la diferencia de que lo de Snowden nunca ha sido dado al público? En cambio aquí, los trabajos de inteligencia, nada menos que el ministro de Información es el que convoca una conferencia de prensa para dejar escuchar lo que opositores hablan con razón o sin ella. Entonces, bueno, ¿cómo es que por una parte se hacen labores de esa índole en países, o se fustiga a los verdaderos periodistas, como el caso de Argentina, del Ecuador, de Bolivia, pero cuando se trata del otro lado es un héroe de los jóvenes, un héroe internacional? Es decir, son dos pesos y dos medidas que te muestran la desesperación de una serie de países que ni siquiera tienen la convocatoria que tenían antes en UNASUR. Como te digo, son más los presidentes que faltaron que los presidentes que asistieron, que finalmente fueron los del ALBA nada más. Bueno, es que usted acaba de decir algo excelente, embajador. O sea, ¿de qué? O formular una pregunta que nosotros también nos hacemos desde aquí. Yo creo que toda persona preocupada por la situación del país se la hace. ¿De qué gana Venezuela con todo esto? Y es que hay que ver que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, cómo actúan y cómo proyectan. Ya compraron Globovisión, por tocar un tema de un medio de comunicación. Como ya compraron Globovisión, entonces ya no se meten con Globovisión, ya no mencionan Globovisión, ya Globovisión no es malo. Así lo han hecho con montones de cosas y con montones de empresas en Venezuela. Ahora, van a seguir hablando de los Estados Unidos. ¿Será que están intentando también comprar los Estados Unidos? Va a ser difícil para no hablar de Estados Unidos. Embajador, quiero cambiarle un poquito el tema y quiero que nos vayamos al norte de África. Egipto. Estaba el presidente Hosni Mubarak, lo sacaron los activistas de la hermandad musulmana y pues tampoco funcionó el nuevo presidente, y ahora la hermandad musulmana también se ha convertido en una especie de enemigo del país. Hay persecuciones, hay situaciones en diferentes ciudades de Egipto, pero lo verdadero y lo cierto, lo que pudimos ver ayer en la calle, es que había decenas de miles de personas en las calles, un ejército que retiró a un presidente que no se quería ir, pero sin embargo no hubo una situación cruenta, hubo una situación de atención nacional. ¿Cómo nos puede usted explicar esto que ocurre en Egipto, y de alguna manera es ese modelo trasladable a Venezuela? ¿O podemos sacar algún ejemplo de ahí? Claro que sí. Yo comenzaría ubicando esto, no son los hermanos musulmanes los que sacaron a Mubarak, sino la primavera árabe. Correcto. Estuvo llevada por movimientos de indignados, correcto, de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, de empleados, que frente a la dictadura de un Mubarak que se había consolidado con un poder dictatorial, se lanzaron a las calles a pedir libertad, a pedir democracia, a pedir otra forma de gobernar, como sucedió en Túnez, como sucedió en varios otros países de la primavera árabe. Correcto, sí, señor. Los hermanos musulmanes que estaban, la hermandad musulmana que estaba mucho más organizada que movimientos de jóvenes con su Twitter o con su Facebook o con su voluntad de pedir libertad, no estaban organizados en partidos. La hermandad musulmana sí. Y en las elecciones sacan el 50 punto tanto por ciento de votos, y promete buscar un acuerdo nacional para la democracia, para la libertad, para la vigencia de los derechos humanos. Pero resulta que en un año de gobierno
A lo mejor algunos dicen, bueno, pero un año no es mucho, no es suficiente, pero lo cierto es la tentación autoritaria de la hermandad musulmana, de algo que sucede también mucho en los países del ALBA, de ir arrebatando paulatinamente el poder, de tratar de decir el poder soy yo, de tratar de coartar al poder judicial, de tratar de controlar al poder militar, de tratar de controlar al poder económico, de tratar de manipular al poder parlamentario. Y entonces, bueno, todo ese movimiento de libertad, de democracia, bueno, comenzó a dar lo que son las indignaciones puntuales, que durante meses se dieron, pero la unión de todas esas indignaciones puntuales, unos por el desabastecimiento, otros por el desempleo, otros por la calidad de vida, otros porque no se dieron las respuestas económicas que esperaban, otros porque se cerraron medios. Bueno, llegó un chispazo y se convirtió en un gran movimiento imposible de detener. Y entonces surgió que en ese momento quienes surfearon, quienes estaban apoyados, porque no es que los militares estaban marginados, los militares son, como decía Luis Herrera, leales hasta el momento en que dejan de serlo. Hasta que dejan de serlo, sí señor. Y en el caso de los militares egipcios, se dieron cuenta que había un movimiento ya de indignación que era imposible de frenar. Algo parecido a lo que sucedió en Brasil con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff hasta este momento perdió muchísimos votos, pero de manera muy inteligente quiso surfear ese descontento, tratar de corregir, pero hay unos movimientos, ¿por qué se dan? No se sabe. Unos porque aumentó el precio del transporte, el otro porque la corrupción aumentó, otros porque los partidos políticos no los representan, otros porque son sin tierra, otros porque son sin techo, pero llega un chispazo como en el Caracazo, ¡pah!, que se da un gran movimiento, y allí es donde tiene que entrar el arte del mandatario de dialogar. Entonces tú me preguntabas, ¿eso puede suceder también en Venezuela? Por supuesto que sí. En algún programa contigo identificaba que no hay país hoy en América Latina donde no haya un mayor número de indignados puntuales, no relacionados con sí. Son los damnificados de la Rinconada que protestan porque 2 años no les dan su apartamento, son los sindicalistas de Guayana que dejan de ser chavistas porque no le dan su contratación colectiva, son los choferes de taxi a los cuales se les financió un taxi pero le matan 2 o 3 la inseguridad, 2 o 3 colegas y protestan y toman una avenida, y suman ahí los jóvenes universitarios, las enfermeras, etcétera. Entonces no están relacionados el uno con el otro, pero en qué momento se da un chispazo y esa indignación puntual puede convertirse en una indignación global. Y ahí sucedió en Venezuela con el Caracazo, que ahora se trató el gobierno en esa reescritura de la historia, de plantearlo como el movimiento que ellos dirigieron. Mentira, eso fue una explosión espontánea como la de Egipto, como la de Brasil, y eso se ha dado no solamente en nuestros países, se ha dado también en los países industrializados, se ha dado en Europa, se ha dado en los Estados Unidos, y porque hoy el componente de las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, es un factor determinante en la búsqueda de soluciones, a veces con razón, a veces sin ella, pero esas son las expresiones. Por ejemplo, en Brasil, las protestas porque se ha invertido demasiado dinero en los estadios. Bueno, a lo mejor un economista dirá, es verdad, pero eso va a traer turismo y el turismo va a gastar más dinero, y es decir, hay formas de explicar, pero el tema no es explicar, el tema es un sentimiento que hay, un sentimiento contra los partidos políticos, contra la corrupción, contra el hecho que los ministros de Lula se han enriquecido y no están presos, y entonces, bueno, todo eso va generando situaciones explosivas. Regreso a Egipto, en Egipto eso fue lo que sucedió. ¿Y por qué? Ahora, el problema es, tiene que ser un gobierno de transición, es el presidente de la Corte Constitucional, es un jurista, es un hombre que tiene que no repetir los errores que tuvo Musi, sino efectivamente tratar de despolarizar, porque si él va a hacer lo mismo que Musi, pero solamente perseguir a la hermandad musulmana, bueno, no hay solución, hay la polarización. Yo creo que la transición tiene que estar orientada a volver a componer la unidad de los egipcios, formalizar una democracia de inclusión, una democracia
en donde todos los egipcios estén unidos y entre todos buscar soluciones en lo económico, en lo social, en lo político, porque Egipto es un gran país, es uno de los países siempre de referencia para el resto del mundo árabe, de manera que yo creo que no será fácil, porque es un país con muchos problemas económicos, pero ahí es donde está la gran habilidad de los futuros mandatarios de unificar toda esa búsqueda, lo que ciertamente podría decir en el caso de Egipto y de los países árabes, lo que se busca es libertad, democracia, derechos humanos. Embajador, volvamos un momentico a Venezuela y comparémoslo con Brasil, que está muy cercano. La presidenta Dilma Rousseff tenía una popularidad de un 80% que se deshizo en el transcurso de 2 semanas y bajó a un 30%, es decir, 50% de la nación. En definitiva dijo, bueno, aquí algo anda mal y no me está gustando lo que está ocurriendo. La gente salió a la calle y la gente se quejó y bueno, el gobierno de alguna manera está teniendo que tomar las previsiones para poder seguir adelante de una manera lo más aproximada posible a lo que la sociedad civil brasilera quiere y necesita. ¿Por qué en Venezuela eso no ocurre? ¿Por qué sale la gente? Porque la gente está actuando, la gente está participando, la gente está reaccionando, pero el gobierno en definitiva no está tomando o haciendo los ajustes necesarios y cada vez nos vamos profundizando más en la crisis venezolana y la reacción de la sociedad civil es menos tomada en cuenta. ¿A qué podemos llegar? ¿Dónde puede llegar todo esto en nuestro país? Es una pregunta sumamente importante la que tú haces. Es decir, yo creo que ha habido, como te decía, las componentes en Venezuela más claras. No hay en América Latina una mayor indignación. Pero es una indignación que no por una o por otra razón no ha logrado fructificar de manera contundente. Es decir, para acelerar un proceso de explosión social hay que querer que haya una explosión social. Y lo único que se usa es un lenguaje duro, pero al mismo tiempo no hay una acción como la que vimos en la Plaza Tahrir, donde han muerto tantos ciudadanos. Y digo, horror, no es que yo esté propiciando una conflictividad lejos de mí, pero allí fueron y se quedaron. Hay que ver las reacciones frente a la represión inicial en el Brasil de los militares y de los policías, cómo se enfrentaron a ellos y continuaron. Aquí también ha habido eso, pero la pregunta de por qué ese chispazo no se ha dado, bueno, no hay una explicación. Creo que en alguna medida obedece a toda una serie de situaciones de relativo bienestar a pesar de la pobreza del país. Es decir, los recursos que entran a través del petróleo ha sido distribuido de una manera en donde hay un gran descontento, pero tú no ves, por ejemplo, en otros países, si tú ves las colas que hay en Venezuela, ahí hubieran manifestaciones mucho más explosivas, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, la forma como se maltrata al ciudadano de una manera intempestiva, es decir, hasta ahora no ha habido la explosión y ha habido una tolerancia de un pueblo excesivamente noble que no ha explotado. Pero han habido momentos en que ha explotado. Te daba el ejemplo del Caracazo. Sí, cómo no. El mismo caso del 11 de abril, que fue muy mal contado por las actuales autoridades, fue también una explosión espontánea. Sí. Después hubo lo que hubo, pero sí fue hasta tal punto que los militares chavistas reaccionaron el 11 de abril igual que reaccionaron los militares egipcios, ¿no? Que le dijeron al presidente, bueno, mire, usted, y siendo ellos chavistas, ninguno de ellos era antichavista, ¿no? Pero vieron el clamor enorme que hubo la explosión social en aquel momento. ¿Se trata de la habilidad del gobierno de ir resquebrajando esos movimientos? No sé. Pero lo cierto es que hay un potencial explosivo muy grande, no tanto por la organización misma, que la hay también, sino por la incompetencia tremenda de un gobierno que no ha sabido resolver los problemas de vivienda, los problemas de salud, los problemas de abastecimiento, los problemas de infraestructura, y todo eso va sumando
los problemas de inseguridad va sumando en una forma explosiva. Y claro. ¿cuándo surge? Mira, no sé. No, y además que es difícil calcularlo, embajador, porque una reacción en democracia da resultados diferentes y se siente diferente y tiene efectos diferentes a cuando hay una reacción en una dictadura. En este caso, en definitiva, el país está bajo una dictadura y hay reacciones todos los días. Tengo entendido que en Venezuela hay protestas todos los días por diferentes situaciones y por diferentes razones. A lo mejor un día habrá una gran protesta que sea la de toda la nación junta y no solamente porque unos necesitan el cestatique y a los otros no les llega la beca y el otro quiere estudiar mejor. A lo mejor un día habrá una gran protesta que sea la que realmente... Un hecho que, sí. bueno, fortuito, sí. Lo que pasó en Argentina en el gobierno de la Rúa. Sí, señor. Un aumento súbito hizo una explosión. Lo que ha pasado no solamente en el país de América del Sur, los Estados Unidos, las grandes explosiones sociales en San Francisco, en Los Ángeles, que nadie las había previsto, ¿no? Lo de la caída de Musil nadie lo previó. La gran manifestación monstruo de Brasil, ningún futurólogo la previó. Pero son momentos, en el caso del Brasil, porque aumentó el precio del transporte público y ¡pam!, reventó la situación. Pero en el fondo hay, detrás de eso, hay todo un malestar, el malestar de la corrupción, el malestar de la incapacidad, el malestar del alto costo de vida, el malestar de que en el bolsillo se golpea a la clase media, pero a la clase pobre también, ¿verdad? Y entonces surge esa situación. Entonces, claro, insisto, la sensibilidad de Dilma Rousseff, que tampoco hasta ahora ha tenido resultados, fue una posición que diría muy valiente. Es la primera vez que frente a este movimiento de indignados, una jefe de Estado dice que quiere dialogar, que llama a los gobernadores, que llama a los parlamentarios, pero a pesar de ello ya la procesión viene por dentro. Y hasta ahora, como tú muy bien decías, más que mejorar su condición, la ha empeorado en los últimos días. Embajador, en términos numéricos, si usted le preguntaran, tal como la presidenta Dilma Rousseff bajó de un 80 a un 30% de popularidad, ¿usted en qué número colocaría al régimen de Maduro en cuanto a popularidad en Venezuela? ¿Hay realmente alguien que esté siendo muy beneficiado y que esté de parte del régimen en términos de sociedad civil? Quiero decir, ¿qué número le pondría a usted? Mira, difícil darte una respuesta. Ahí que me agarraste fuera de base, ¿no? Yo tengo la impresión, por el nerviosismo de las actuaciones, por la violencia de sus declaraciones, por la descomposición que ha habido de los diferentes sectores del chavismo, que deben estar muy mal. Esta situación de lanzar acusaciones, ahora mismo leía yo esta tarde que convocaron a Nelson Bocaranda como uno de los responsables de los hechos del 17 de abril, no sé si como imputado, si como testigo. Te muestra un nerviosismo. Y si hay nerviosismo, yo no sé las cifras, pero el gobierno sí las sabe y las tiene. Y ese nerviosismo obedece toda esa viajadera, de repente las contradicciones. ¿Cómo es posible? Maduro fue a Francia, a Italia y a Portugal, nada menos, los tres acusados por él hoy en la reunión del ALBA, Albasur. Y resulta que salió el Palacio del Liceo feliz diciendo, bueno, tenemos unas relaciones estratégicas con Francia, ¿no? Salió de Portugal feliz y eufórico diciendo que le daba la construcción de la autopista Caracas, Maiquetía, además de otros 14 acuerdos con Portugal. Sin embargo, quien se mete con Bolivia, se mete con nosotros los venezolanos. Eso dijo hoy también. Pero la contradicción es esa. ¿Cómo en una semana antes tú estás tratando, bueno, y eso obedece también dejó el peregrinaje a La Habana, dejó las visitas cansonas y reiterativas a Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina, para irse a Francia, Italia? Yo digo, bueno, la primera reacción es que bueno, ya está comenzando a normalizarse, pero muy poquito le duró esa relación estratégica, porque, como te digo, ahí explotó con furia, al igual que cuando
en el conflicto con el embajador de los Estados Unidos por un problema de Bolivia. Entonces, bueno, resulta que estamos apadrinados por los cubanos y nosotros a veces apadrinamos a Bolivia, es así como una especie de padrinos sin fin. ¿Hay, embajador, algún tipo de acercamiento real y de estrategia de acercamiento real con los Estados Unidos de Norteamérica? Leía eso yo hoy en el periódico, que parece que Maduro tenía ganas de tener algún tipo de acercamiento y de algún tipo de flexibilización. Hay, inclusive, bueno, nosotros seguimos en nuestra batalla, en nuestra guerra por intentar la reapertura del consulado de Venezuela aquí en Miami. ¿Usted sabe algo de eso? Mira, en el artículo que te envió hoy a Sí, Radio Next, está publicado, sí. el de la diplomacia inmadura. Inmadura, sí. Ciertamente destaco algunas de estas contradicciones. No hay duda de que Maduro ha querido buscar mejorar las relaciones con Estados Unidos. El nombrar al diputado Calixto Ortega para elevar a nivel de embajadores, el hecho mismo de que Jagua se reunió con el secretario de Estado en Guatemala, en las declaraciones reiterativas, pero el problema es que en diplomacia hay como una línea permanente constructiva. Tú no puedes un día decir que quieres mejorar las relaciones y al día siguiente decir que en las bases militares de los Estados Unidos en Colombia hay 16 aviones. Tú no puedes decir que quieres tener buenas relaciones con el presidente Obama y al día siguiente decir que la CIA quiere envenenar a Maduro y a los demás ministros del gabinete, ¿no? O que volver a repetir la historia de que se inoculó cáncer al ex presidente Chávez. Entonces, claro, es como sumamente contradictorio el querer mejorar y querer no mejorar. Estas últimas amenazas que se han venido haciendo de los países del habla te muestran en el fondo que hay una visión muy primitiva y muy basada en una guerra fría que ya no existe. Esa guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, ahora la guerra fría ya no es de Moscú contra Washington, sino de La Paz contra Washington y Caracas contra Washington, que no deja de ser sino ridícula, porque eso no representa una amenaza de ninguna naturaleza. Sin embargo, entonces para concluir la historia, tú no puedes querer y no querer tener relaciones. No puede ser que hoy Estados Unidos son el imperio y mañana es el país con el que quiero tener buenas relaciones. Así que hay algo que no funciona ahí. Yo quiero darle el pase a Donatella, que le quiere hacer una pregunta, pero le quiero hacer una pregunta muy cortita, embajador, antes de darle el pase a Donatella. No me hable mal de nadie, porque yo sé que en principio, y valga la redundancia, por sus principios y por su nivel de profesional, el manejo excelente de la diplomacia y su nivel cultural y su don de persona, de gente, eso no, usted mismo no se lo permite, embajador. Entonces yo le voy a formular la pregunta de otra manera. Hábleme bien de alguien de este gobierno, en términos diplomáticos, quiero decir. ¿Hay alguien ahí que de verdad sepa lo que está haciendo? Mira, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que el gran problema que ha habido en la Cancillería es el de la desprofesionalización y de la incondicionalidad con los jefes. Yo te decía en algún programa que una Cancillería más ideologizada que la cubana es difícil, ¿no? Sin embargo, en Cuba se han preocupado de formar diplomáticos conocedores del tema diplomático. Tú hablas con un diplomático cubano y yo dudo mucho que en América Latina haya muchos diplomáticos que conozcan tanto la Unión Europea como los cubanos, a pesar de que no tienen relaciones comerciales con la Unión Europea. Tú hablas con un diplomático cubano en sus relaciones bilaterales o multilaterales y ves que hay una formación. En el caso de la Cancillería, la búsqueda de la incondicionalidad, es decir, se ha invertido la pirámide, es decir, es lo que usted diga, mi comandante en jefe era antes, y ahora lo que usted diga, presidente. Y bueno, además de eso, no basta con poner, tú puedes poner a un canciller político, pero si tú nombras a Jagua, que no tiene idea de lo que es la diplomacia, y él no se rodea, todos los directores generales que él nombró los trajo o del Ministerio de Agricultura o los trajo de la vicepresidencia sin tener conocimiento de la diplomacia,
bueno, te sale una morisqueta. Y el gran problema es que hay temas internacionales que solamente puede ser tratado por profesionales. Entonces yo en este momento no es que no haya, sino que el que sabe prefiere callar porque genera más bien dudas y sospechas si dice esto no se puede hacer. Ya, entiendo. De manera que yo creo que lamentablemente estamos en uno de los momentos más bajos, y además que se ha acabado la diplomacia. La diplomacia es el que Chávez tenía un sentido internacional, tenía un olfato político internacional muy especial, cosa que lamentablemente para Venezuela Maduro no tiene. Embajador, se me ocurre ahora que usted en la respuesta anterior que le hizo a Paul mencionó la Guerra Fría. Y a propósito de la Guerra Fría, Europa ya sabe que Estados Unidos espía a sus aliados y a sus no tan aliados. Sí. Pero por otro lado, todo el mundo, abro comillas, monitorea a todo el mundo. Porque eso queda clarísimo. Todo el mundo quiere saber qué están pensando, qué no están pensando, cómo actuarán en futuras reuniones y quién trae qué bajo la manga. ¿Cómo cree usted que el hecho de que ahora sepa todo el mundo que todo el mundo es objeto de escrutinio vaya a modificar las futuras relaciones diplomáticas en el mundo? Sí. Bueno, yo sobre esto diría lo siguiente: Europa va a tener como dos reacciones. Una que ya comenzaron a nivel de los partidos políticos y de los líderes políticos, donde se han sentido sumamente descontentos con el hecho de que, considerándose aliados, están siendo monitoreados por los Estados Unidos. Y hemos visto expresiones en el Parlamento Europeo, o la canciller Merkel, es decir, eso va a tener una gravitación. Pero al mismo tiempo, si es que con las informaciones periodísticas que uno tiene, al mismo tiempo estos servicios de inteligencia cooperan entre sí, porque si bien hay una alianza política europea, hay también una alianza militar, que es la OTAN. Claro. Y Estados Unidos y los países miembros de la OTAN europeos ven que tienen un enemigo común, y que ese enemigo común se llama el fundamentalismo islámico, que ese enemigo común se llama el terrorismo, que ese enemigo común se llama el narcotráfico, que ese enemigo común se llama toda la serie del crimen organizado, y ciertamente colaboran entre ellos, ¿no? Es decir, las agencias de inteligencia. Por eso es que mi primera interpretación, que hoy la pongo también en interrogante con las declaraciones de Padilla, es que mientras hay un rechazo a nivel político, hay como una aceptación a nivel de algunas estructuras de inteligencia, porque colaboran entre ellos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que yo diría es que, a pesar del control excesivo, tú nunca has visto a los países europeos, los Estados Unidos, utilizarlo para beneficio de ellos, para hacer un escándalo como el que se hizo aquí recientemente, o que se ha hecho varias veces. Es decir, no solamente a alto nivel, sino a nivel medio. A mí mismo, ¿cuántas veces en los programas de la televisora del Estado no han publicado emails míos cuando trabajaba con el alcalde Ledesma y lo han puesto fuera del contexto para tratar de acusar una serie de cuestiones? O sea, utilizar los mecanismos de control del Estado para exponerlos ante la opinión pública. Eso no lo hicieron los americanos, pero sí se ha hecho en nuestros países. Entonces, el tema es no solamente el hecho. Yo me imagino que tendrán que reglamentar, y esto es una de las cosas que más ha impactado a los Estados Unidos, porque por otra parte, cuando tú me dices, bueno, si se trata de millones de documentos, tú tendrías que tener un aparato de investigación y de inteligencia tan colosal que no habría dinero para poder tener efectos, porque no se trata solo de auditarlo, no es que esté justificándolo. Me parece que ha llegado un momento en donde estas agencias tendrán que buscar otras formas de acción. Pero lo cierto es que el tema es un tema delicado. El tema, por una parte, sobre todo después de la acción de las Torres Gemelas, ha habido como una especie de hipersensibilidad mayor, y se ha buscado entonces utilizarla
Y yo no creo que se trata de buscar cómo perjudicar a la señora Merkel o cómo perjudicar a Berlusconi o saber si Berlusconi tiene fiestas sexuales o no las tiene, o el señor Hollande si su esposa le es fiel o no le es. Es decir, o sea, todo este tipo de comportamiento no es para dañar a alguien, sino mi impresión es que se trata de mecanismos exagerados, pero que en el fondo lo que están buscando es tratar de prevenirse frente a ataques generales. Ahora, lógicamente genera una situación de malestar que en Bruselas sepan que están leyendo sus correos, que en Naciones Unidas las embajadas aliadas ven que están siendo monitoreados, y eso tendrá que buscarse un mecanismo en donde se reglamente de manera más clara cómo llegar a prevenir problemas de índole de inseguridad, pero con mecanismos más transparentes. Embajador Milos Alcalay, yo quiero a todos ustedes, mis amigos que nos escuchan y nos siguen esta noche, recomendarles la lectura de la columna. Está particularmente buena la de hoy del embajador Milos Alcalay, sobre esta diplomacia inmadura de un gobierno inmaduro. Quiero pedirles, mis amigos, que la lean. Está en la página principal de Radio Next y está también en la página del embajador Milos Alcalay, que es www.milosalcalay.com. Ahí está, en el blog del embajador. Yo les sugiero que la lean porque realmente muestra mucho de cómo se mueve este aparato hoy en nuestro país y permite comprender por qué están haciendo las cosas que están haciendo, y precisamente este susto del que nos comenta el embajador Milos Alcalay, que son víctimas en estos momentos los miembros del régimen venezolano. Embajador, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta noche de 4 de julio. Mañana es Día de la Independencia de Venezuela. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, pero le agradezco de verdad muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Gracias a ti, Paul, y a Donatella. Ha sido, como siempre, muy grato estar con ustedes. Muy buenas noches. Hasta el jueves de la semana que viene, embajador. Hasta el jueves. Y cuídese mucho. Dios lo bendiga. Muy buenas noches. Mis amigos, la voz del embajador Milos Alcalay, embajador pues reconocido, conocido en Venezuela, hombre activista a favor de la paz, la justicia, la democracia, la libertad, pero sobre todo las buenas costumbres, sobre todo la dignidad, la lucha, la ponderación y el análisis inteligente de lo que está ocurriendo en nuestro país. Noche de 4 de julio, son las 10 de la noche exactamente, hora del este de los Estados Unidos, 9:30, hora de Venezuela. Y vamos a transmitir un programa interesantísimo de esta mañana con nuestra queridísima colega tuya y amiga mía, porque yo, pues, caray, o sea, honor a quien honor merece y respeto pues a la posición y a los galones. El programa de nuestra querida Sonia lo íbamos a repetir esta noche, pero lo vamos a transmitir mañana. Mañana viernes vamos a retransmitir el programa de hoy de la periodista Sonia Osorio, quien tuvo un programa hoy de antología. Realmente el contenido del programa de hoy, el de la semana pasada, a mí me pareció maravilloso también. Estuvo muy interesante, sí, ciertamente. Humanamente rico, lleno de aquella oportunidad que tan difícil es de conseguir en estos momentos en la mayoría de los medios, por no decir todos los medios de comunicación que tienen que ver con el tema Venezuela. Así es. Así somos nosotros en Radio Next, así son todos nuestros compañeros, todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, toda la gente de los programas previos a todos los programas de la mañana. Fíjense que inclusive hay programas que ya tienen tendencia de consideración, como debería ser con personas del oficialismo que están dispuestas a sentarse a conversar y a expresar. Esta mañana, el programa a las 11:30 tenía una señora, miembro de uno de los partidos de afectos al oficialismo venezolano, en Maracaibo, Estado Zulia. Este era en juicio Juan a la Bimba, noticia. sí, en juicio a la noticia. El partido se llama Juan Bimba. Oh, sí. Sí, y esta señora, dirigente de ese partido, estaba conversando en juicio de la noticia. Y pues ella invitaba a los, o sea, ella está clara con su convencimiento sobre las cuestiones del oficialismo, pero invitaba también a las personas de la oposición a unirse a un trabajo que tiene que ver en primera instancia con el mejoramiento de todo lo que es la situación colectiva de la comunidad. Ah, qué bien.
llamaba, invitaba y pues en el programa le dieron el cupo y muy bien, muy decente, muy ponderado también, muy equilibrado. Si así pudiese ser, Sería fantástico. sería fantástico. Sabemos que desafortunadamente no ocurre así. No, por lo menos no en la mayoría de las ocasiones. Sí, sin embargo nosotros tenemos aquí las puertas abiertas para quien quiera. Sí, e inclusive estamos dispuestos a recibir hasta los insultos que nos mandan, porque para eso bastantes que nos llegan por parte del oficialismo. Pero bueno, en fin, mañana 5 de julio, cuídense mucho, pásenlo bien. Si se van a ir de paseo, váyanse con muchísimo cuidado. Prepare bien el carro, échale gasolina, vea que las luces estén buenas, póngase el cinturón de seguridad, no corra, no ande como loco. Si le es posible y no está en riesgo de que lo vayan a asaltar o algo así, cosa que yo entiendo que es bastante complicado en Venezuela, trate de no comerse la flecha, trate de no comerse el semáforo, trate de respetar las normas de tránsito que están para eso, para en la medida de lo posible prevenir probables problemas posteriores que no tiene nada que ver con una vacación sabrosa y sana. Si va a manejar, no beba. Si va a beber, busque a un chofer designado y evite desastres mayores para usted, para su familia y pues para los inocentes que van a su alrededor. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Mañana el lunes. no vamos a transmitir de pie y de frente, nos vamos a encontrar el lunes, pero haremos la retransmisión del programa de esta mañana de Sonia Osorio, que fue un programa francamente extremadamente rico en su contenido. Otro programa que mañana no va a salir al aire debido al viaje de su conductor, que es el programa de Padilla en América Radio. Ya nos había anticipado que mañana, estando de viaje hacia México, Perfecto. era difícil que pudiera salir al aire. Perfecto. Así que no va a poder salir. Mañana no hay desafortunadamente. Padilla. Bueno, hoy un día sumamente rico en programación. Mañana 5 de julio lo vamos a tomar como 5 de julio. Podríamos haber tomado hoy el 4, que es el día de la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela, nuestra patria, no puede esperar. Así es. Cuídense mucho. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestros compañeros Marcos P., Piero Adraña, y en la producción de este espacio, como todas las noches, nos acompañó nuestra queridísima productora, querida María Sorocay Machelini. Cuídense mucho. El lunes vamos a tener a don Alberto Mansuetti. Nuevamente está Alberto Mansuetti, el doctor Alberto Mansuetti con nosotros, así que no se lo pueden pelar para seguir conversando sobre esa derecha que en Venezuela no ha tenido oportunidades de decir ni siquiera, mira, aquí estoy, la derecha verdadera, la derecha liberal. Así es. No aquella cosa a la que se le teme porque han endemoniado en el país. La derecha, la extrema derecha. No hay una extrema derecha en el país, no hay. O sea, ¿me vas a decir a mí que Enrique Capriles es de derecha? En lo absoluto. ¿Me vas a decir a mí que Primero Justicia es de derecha? Nunca. ¿Voluntad Popular es de derecha? Tampoco. Pero si todos vienen de los adecos y de los copellanos y de todo, son o sea, todos de izquierda. social cristiano, socialdemócrata, pero nunca de derecha. Son todos centro y centro izquierda. Así es. Bueno, el lunes le vamos a volver a dar una oportunidad a la derecha clásica venezolana, a la derecha clásica continental, en la persona de don Alberto Mansuetti nuevamente, y probablemente estaremos contactando al mismísimo Marco Polesel para seguir conversando sobre la derecha en el país. Y en todo caso siempre es bueno conocer algo más. La cultura no muerde. Y si usted quiere conocer más sobre qué es exactamente la derecha, no aquella cosa de la que chillan Nicolás Maduro y compañía, escuche el lunes a nuestro invitado de pie de frente. Paul va a tener al señor Mansuetti. Los libros no muerden, Milady. Nos despedimos, cuídense mucho. Hasta el lunes. Pórtense bien, pásenla bien y cuídense mucho nuevamente. Sí, por favor. Feliz día de la independencia mañana y sobre todo mediten qué significa la palabra independencia. Diccionario Larousse. Sí. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bye.